Capítulo 42. El tesoro Sifu. A Sexy le dolía el cuerpo después de ejercer toda su fuerza humana para llevar a su hijo al interior de su casa. Una vez pasado el umbral, Sexy, incapaz de cargar a su pesado e inconsciente hijo sobre la cama, empujó rápidamente la alfombra ornamentada en el centro de la habitación para revelar las marcas de un conjunto. Desde que se había encontrado a los padres biológicos de su hijo, Sexy había sido iluminada a la verdad sobre los orígenes de su hijo. Al principio, no había sido capaz de comprender mentalmente lo que estaba viendo y escuchando. La apariencia demoníaca de su hijo la sobresaltó. Sin embargo, cuando vio a su hijo romper a llorar ante la expresión conflictiva de su rostro, desechó toda duda e inquietud. Se había regañado a sí misma por siquiera albergar la idea de que su hijo pudiera ser alguien peligroso para ella. De dónde venía su hijo, eso no cambió al niño que había criado. Su procedencia no alteraba los preciosos recuerdos que compartían, y sabía que el corazón de su hijo era tan puro como el día que lo encontró flotando por el río Luo. Sexy estaría mintiendo si dijera que el padre biológico de su hijo, no solo un demonio celestial sino también el gobernante de toda la raza demoníaca, no la aterrorizó. Habían tenido que pasar varias temporadas antes de que dejara de inmutarse cuando él se movía demasiado rápido, de apartar la mirada cuando él se reía mostrando los dientes. Había visto de primera mano cómo adoraba a su Bingel, y si su hijo tuviera a alguien tan poderoso como Tianlang Jun cuidándolo, Sexy, por supuesto, estaría más tranquilo. La relación de Sexy con su Ziyan se había forjado mucho más fácilmente. Sexy, por un momento, había estado preocupada de que la mujer la recibiera con gran animosidad, habiendo usurpado su posición como madre de Bingel. Pero, como era verdaderamente propio de un cultivador justo, había estado inmensamente agradecida, agradeciendo a Sexy una y otra vez por proporcionarle a su hijo una infancia segura y feliz. La lavandera se había sentido un poco avergonzada entonces, porque no estaba ciega para ver que las pocas comodidades que podía proporcionar a su hijo no eran en absoluto apropiadas para alguien de su linaje. Su Ziyan, sintiendo esto, simplemente había sonreído, y en cuestión de semanas su choza en ruinas había sido renovada de arriba a abajo. Si bien el exterior seguía siendo tan anodino como siempre lo había sido, para no llamar la atención desagradable, el interior era algo completamente diferente. Aunque todavía eran pequeños, todos los muebles eran de la fabricación más exquisita utilizando materiales raros que solo se encuentran en el reino de los demonios. Sexy tenía una cantidad ilimitada de medicamentos para controlar su mala salud natural, y su Ziyan se encargó de invitar a Sexy regularmente al palacio para disfrutar de más lujo. Tales invitaciones frecuentes necesitaban una forma para que Sexy viajara grandes distancias rápidamente, y su Ziyan había tardado otra semana en perfeccionar una matriz de teletransportación en el suelo de su casa. Como el ex jefe del palacio de Wanhua Disciple, tales arreglos intrincados no eran una imposibilidad, y Sexy todavía se maravillaba del talento que poseía la madre biológica de su hijo. No era de extrañar, con tanta herencia, que su hijo se hubiera convertido en un joven sobresaliente. Esta base perfecta solo se hizo más impecable con la influencia de Sen Kim-chun. Sen Kim-chun, Sexy entró frenéticamente en acción. Bien entrenada ahora, la lavandera activó el conjunto mientras se mordía el labio, el olor del hierro le picaba la lengua. No pasó mucho tiempo antes de que la cabeza de un demonio asomara por el suelo, inclinándose ante Sexy. El demonio estaba vestido con túnicas oscuras adornadas con rojo, una borla colgando de su cinturón en el símbolo de la corte de Tianlang Jun. Furen, dijo el demonio, ahuecando las manos. ¿Para qué se ha puesto Furen en contacto con el palacio? Las palabras del demonio fueron cortadas cuando vio al hombre inconsciente y sangrante apoyado contra el poste de la cama, con su sello demoníaco mirándolo fijamente. Taisi 1, farfulló el demonio, metiendo rápidamente los pies en la matriz. Furen, informará a Jun-san de inmediato. Sí, por favor, apúrate. Dijo Sexy. El demonio asintió antes de desaparecer de nuevo a través de la matriz de teletransportación. El estómago de Sexy se retorció en nudos mientras esperaba, ansiosa, que los demonios regresaran. Ella era solo humana, sin talento para el cultivo en su cuerpo, y no sabía cómo lidiar con las heridas de su hijo, excepto limpiarlas y vendarlas. Solo podía pasear, pensando en el día en que su Ziyan le había dicho gravemente que Sen Kim-chun había seguido a su Bingel a un lugar donde nadie, excepto su poderoso hijo, podría irse.
Su hijo había regresado a ella sano y salvo, como se había predicho. Una chispa de alivio y alegría la invadió ante ese recordatorio. Sin embargo, había regresado solo. Sexy sabía mejor que la mayoría lo apegado que estaba su hijo a Sifu. Desde los días en que lo llamaba Ada, hasta los días en que lo conocía como Xianjun, hasta su ahora Sifu, Sexy sabía que su hijo no se separaría de su lado a menos que algo hubiera salido terriblemente, horriblemente mal. Cuando el conjunto estalló de luz una vez más, su pequeña choza estaba increíblemente estrecha mientras las imponentes formas de Tianlang-hun, Suzy Land y Suzy Yan se desplomaban. Siyan, dijo Sexy apresuradamente, usando la dirección más íntima de un amigo que generalmente solo se reservaba para cuando la familia estaba sola. Fue hace solo unos momentos que éste encontró a Bingle desplomado frente a la casa. Está inconsciente y no se despierta. Suzy Yan se arrodilló junto a su hijo, presionando sus dedos contra su punto de pulso con el ceño fruncido, antes de dejar escapar un pequeño suspiro. ¿Cómo está nuestro hijo?, preguntó Tianlang-hun, Suzy Land retorciéndose las manos nerviosamente detrás de ellos. Simplemente inconsciente. Sus caminos espirituales y demoníacos parecen sólidos. Sin embargo, debemos llevarlo de regreso al palacio para evaluar a fondo sus heridas. Acaba de regresar del abismo infinito. Hay pocas posibilidades de que haya regresado completamente ileso, dijo Suzy Yan. Tianlang-hun asintiendo. Arrodillándose, el emperador demonio celestial tomó a su pesado hijo en sus brazos, apresurándose a regresar a la matriz de teletransportación. Por favor, déjame ir contigo, dijo Sexy. Suzy Yan logró una pequeña sonrisa mientras tocaba a la lavandera en el hombro. Por supuesto. Sexy nunca necesita pedir tal cosa, aseguró Suzy Yan, las dos mujeres compartiendo su fuerza entre sí, mientras la familia desaparecía a través de la matriz. Fue después de que los curanderos aseguraron a sus señores que Luo Bingle estaba bien, excepto por un agotamiento severo, que abordaron el peso tácito en la habitación. Nuestro hijo regresó solo. Tianlang-hun dijo lentamente, la atmósfera se oscureció. La cabeza de Suzy Land cayó, mientras que las manos de Suzy Yan se apretaron en puños. ¿Podría Peak Lord Zen haber regresado directamente a Kangkyon?, ofreció Sexy, su optimismo interrumpido por el temblor de su voz. A pesar de que nadie creía realmente en tal afirmación, la familia se aferró a ella desesperadamente. Suzy Land, ve a buscar a Sang Qinghua. Mira si Peak Lord Shen ha regresado a la secta. Si no lo ha hecho. Suzy Land desapareció con un arco, deslizándose rápidamente por el suelo. Cuando su sobrino se fue, Tianlang-hun volvió sus ojos rojos hacia su hijo, su corazón selectivamente suave temblando. Tianlang-hun sabía exactamente lo que se sentía al perder a la persona que más amaba. Podía recordar lo vacío que se sintió cuando Suzy Yan había perecido hacía tantos años. La herida solo comenzaba a sanar ahora que ella estaba de vuelta a su lado. El periodo de tiempo transcurrido entre entonces y ahora había sido sombrío, y si no hubiera sido por el propio señor del pico Zen reforzando su espíritu, Tianlang-hun no sabía en qué tipo de persona se habría convertido. Sea cual sea la respuesta, dijo Tianlang-hun, extendiendo la mano para tocar la mano de su hijo, debemos estar allí para apoyar a nuestro hijo. Todos nosotros. Él no va a pasar por esto solo. Las dos mujeres en la habitación asintieron, moviéndose hacia adelante para hacer vigilia al otro lado de Bingle, con la esperanza de que su presencia pueda evitar cualquier pesadilla y horror que pueda tratar de dañar a su precioso hijo. Y, cuando Luo Bingle se despertó 5 días después, estaba lejos de estar solo. Incluso si lo sentía, en el fondo, cuando Zhen Yuan se despertó, simplemente se quedó allí sin comprender. Durante un apacible segundo se encontró en ese extraño limbo entre el sueño y la realidad, donde el sueño era real y erróneo al mismo tiempo. Eventualmente, sin embargo, la mente se aclara a medida que se sacude los últimos pozos del sueño y te quedas completamente despierto. Espera. No es así. ¿Morir? No morí. Este no es el mismo purgatorio en el que estaba cuando realmente morí antes de caer en el abismo infinito. Sin embargo, me autodestruí, estoy seguro de ello. Di mi triste discurso de despedida discípulo y todo. ¿Es esto el cuerpo del hongo? ¿Estoy cubierto de barro, tierra y fertilizante? ¿Qué pasa con mi pilar? Esperar. Pero
No tenía la capacidad de configurar la matriz de captura de almas para enviar mi espíritu al cuerpo de hongo antes de morir, así que ¿cómo podría estar allí? Intentando sentarse, Sen Yuan parpadeó. Su cuerpo se sentía agobiado, algo extremadamente duro presionaba su torso. Se esforzó contra el peso, con el crujido de la madera, y logró apartar la gran viga de su cuerpo. Los escombros caían en el aire y el polvo cubría la lengua de Sen Yuan mientras respiraba profundamente. Sus pulmones temblaban como si estuvieran llenos de agujeros. Las costillas crujían como viejas tablas del suelo, deterioradas por el desuso. Sen Yuan frunció el ceño. Su cuerpo se sentía extremadamente mal, pero teniendo en cuenta que probablemente murió, no estaba del todo sorprendido. Sen Yuan comenzó a mirar a su alrededor, pero sus ojos estaban llenos de arena, como si hubiera más escombros atrapados en ellos, y su visión era borrosa. Parpadeó, haciendo una mueca, antes de que la pantalla azul que menos le gustaba apareciera frente a su cara en un borrón, entrando en modo de castigo, pesadilla despierta. Duración del modo, indefinido. Tenga en cuenta que el sistema entrará en modo eco debido a la desconexión de la fuente de energía. Para una función completa, vuelva a conectarla a la fuente de alimentación. Gracias por utilizar el sistema. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia. Por motivos de calidad y comentarios, deje un comentario sobre nuestros servicios. Vete a la mierda, sistema. ¿Qué coño es el modo castigo? ¿Castigo para qué? ¿Para morir? ¿No es suficiente ese castigo? Y te califico mi culo, obtienes 0 estrellas. 0 estrellas, digo, el usuario 002 ha entrado en modo de castigo debido a que el nivel de angustia del protagonista supera el valor máximo. ¿Entonces me estás diciendo que esto es el infierno? Morí y me fui al infierno, joder. Como si fuera a calificar a Hell con 5 estrellas, Hackiest System. Los labios de Sen Yuan se abrieron para maldecir al sistema en voz alta, golpeándolo con articulaciones agrietadas. Sus brazos, extrañamente rígidos, se sentían como si solo estuvieran escuchando a media su voluntad y se balanceaban con un vigor descoordinado. Con una mano espasmódica y desenfrenada, sus dedos de alguna manera tocaron las 5 estrellas. El sistema gorjeó alegremente, teniendo el descaro de mostrar una animación de confeti estallando en celebración. El usuario 002 dejó una reseña, gracias por los comentarios positivos. Para agradecer a nuestros usuarios dedicados, el sistema le regalará al usuario 002 un artículo de colección de edición limitada. Una bola de luz borrosa se materializó en el aire y se cernió hacia Sen Yuan, antes de presionar contra su pecho. Brillaba y brillaba, transformándose hasta que un peso familiar se balanceó de su cuello. Cordón trenzado verde y blanco, jade falso astillado y rayado. ¿Bingel es Wanjin? ¿Es claramente el mismo que estaba en mi palma cuando? De todos modos, estos son claramente los productos auténticos de ese mundo, he memorizado cada rasguño en él. Además, este cordón era obra mía, y único en su clase. ¿Es una especie de cruel regalo de despedida? ¿Es esto todo lo que me queda de ese mundo? Gracias por su patrocinio. El sistema entra en modo ecológico para ahorrar energía. Sen Yuan volvió a abrir la boca, pero solo brotó de ella un gruñido áspero. Eso es raro, pensó el transmigrante, parpadeando lentamente de nuevo mientras la sensación de picazón en sus retinas comenzaba a disminuir. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia un lado mientras abría y cerraba la boca. ¿El aire entraba corriendo? ¿De lado? Sen Yuan intentó toser, el mismo gruñido gorjeante salió de sus labios. Arg. Arg. Urrag. Arg. Raag. Sen Yuan continuó intentándolo, cada vez más preocupado. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Es esto parte del castigo? Extendiendo la mano hacia arriba, Sen Yuan se frotó el cuello con las manos. Un ruido ahogado se le escapó cuando sintió la textura de su piel. Era duro y coriáceo, con enormes agujeros donde obviamente faltaba carne, y comenzó a temblar. Espera, esto no es normal. Esto no es en absoluto normal. Un espejo. Necesito un espejo. Frenéticamente, Sen Yuan comenzó a mirar a su alrededor,
ahora haciendo un balance de su entorno. Fue una carnicería. Estaba claro que se trataba de un lugar de una gran batalla, con los restos de los edificios destruidos enterrados bajo copiosas cantidades de roca y piedra rotas. Grandes cráteres de tierra aplanada salpicaban los escombros, así como grandes cortes que cortaban nuevos barrancos en tierras naturalmente onduladas. Saint Juan trató de ponerse de pie para mirar más a su alrededor, su cuerpo inestable mientras se tambaleaba sobre sus pies descalzos. Mirando hacia abajo, el transmigrante se miró las manos y los pies, asomándose por debajo de las túnicas blancas rasgadas cubiertas de tierra. La piel de Saint Juan era de color gris ceniciento, al borde del azul, mientras que sus venas eran de un sorprendente color negro. Como una tinta oscura que se extendía por debajo de su piel, los ojos de Saint Juan siguieron estos canales de sangre y se dieron cuenta de que su sangre no bombeaba. Su sangre se había cuajado en sus venas, creando ese tono oscuro y estancado, y si su sangre no bombeaba, eso significaba que su corazón no latía. Extendiendo sus manos sobre su pecho, Saint Juan se balanceó cuando confirmó que no tenía latidos del corazón. «Oh, Dios mío, ¿estoy en un cadáver en este momento? ¿Es mi castigo reencarnar en un cadáver?» Saint Juan ni siquiera sabía en qué mundo estaba. Por las túnicas que vestía, este lugar tenía un entorno chino antiguo, justo como el lugar del que había venido. El corazón de Saint Juan se habría detenido en su pecho de todos modos cuando comenzó a pensar con más claridad. Los pensamientos se aceleraban y caían unos sobre otros con ¿qué pasaría si sigo en ese mundo? ¿O es uno completamente diferente? ¿Están aquí mis hermanos marciales? Yuen Yuan, y Qingdi, Liu Qingch, Avión, Sendi y Bingle. Saint Juan recordó las palabras del sistema antes de que se desconectara. Su silencio era palpable. Había dicho que estaba desconectado de la fuente de alimentación, y dado que era Luo Bingle, este era un mundo sin Luo Bingle. Saint Juan se tambaleó, sintiéndose débil mientras su pecho parecía punzarte. Incluso sin un corazón latiendo, el alma de Saint Juan aún podía doler, y tropezó hacia adelante. Sus piernas fallaron al darse cuenta de que probablemente estaba en otro lugar, lejos de todos los que amaba sin forma de volver a ellos, y solo se mantuvo en pie agarrándose a una gran placa de madera que estaba medio incrustada en el suelo. Saint Juan sintió que estaba llorando, más gruñidos angustiados salían de su boca en lugar de sollozos, pero sus ojos estaban secos. Después de todo, los cadáveres no podían llorar. Fue cuando Saint Juan dejó de hiperventilar que sus ojos se centraron en las palabras en relieve en la tabla de madera en la que estaba apoyado. A pesar de que estaba medio enterrado, Saint Juan lo reconoció de inmediato y finalmente lo hizo hundirse en el suelo nuevamente aturdido, porque ahora sabía exactamente dónde estaba. No estaba en un mundo desconocido en absoluto, porque el tablero, con pintura agrietada y manchada de sangre, decía secta de la montaña Kankion. No. No. Esto no puede ser. ¿Kankion fue destruido? Todos. Eso significa. ¿Todos los que conozco están muertos? No me digas. Bingle. Saint Juan se puso de pie rápidamente, corriendo a través de las ruinas sin pensar, ignorando la forma en que los escombros afilados cortaban sus pies ya destrozados debajo de él. El cadáver trepó por montones de edificios derruidos de Kankion, tirando y cavando en todo lo que podía encontrar, hasta que debajo de los restos de las tejas del techo había un espejo de bronce abollado. Tomándolo rápidamente, Saint Juan se miró a sí mismo, casi dejando caer la cosa por completo. Era su rostro más joven, uno que hacía mucho que había madurado a lo largo de las muchas décadas que había vivido en el Pico Injin. Este era su rostro cuando era adolescente, justo en la cúspide de un crecimiento acelerado, pero truncado por la finalidad de la muerte. Bueno, de todos modos era lo que quedaba de su rostro adolescente. Al igual que sus extremidades, venas negras se extendían bajo su piel como enredaderas, y sus ojos eran completamente blancos, excepto por una sombra de negrura que se arrastraba por las esquinas. En el lado izquierdo de su cara, toda su mejilla había sido desgarrada, revelando su músculo, dientes y lengua podridos. Estaba claro que su cuerpo había estado muerto durante mucho tiempo, y no podía soportar pensar en cómo había llegado a hacer eso. Solo había una fuerza en el universo que podía diezmar el poder de Kankion tan a fondo como este, y era la persona que había sostenido este cuerpo de Saint Juan mientras moría.
Sen Yuan arrojó el espejo hacia abajo, obligando a sus piernas no muertas a moverse nuevamente. Siguió buscando, lo que no sabía, pero siguió cavando bajo los escombros. Lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que su familia probablemente estaba enterrada allí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hay alguna posibilidad de que se hayan escapado? ¿Por qué? Pensé que había arreglado las cosas. Bingle dijo que no guardaba ningún resentimiento por Kanghyun y que atesoraba su tiempo allí. E incluso estaba arrepentido y avergonzado de cómo había dañado a Sandy al borde del abismo. ¿Por qué destruiría a Kanghyun si su corazón solo tenía buenos sentimientos por la secta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Shrink, di. Sen Yuan murmuró, su lengua no funcionaba como debería, su mejilla abierta hacía que el aire entrara de manera anormal. ¿Qué? Fue entonces cuando Sen Yuan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras un estallido pesado y sofocante de intención asesina se precipitaba detrás de él. Instintivamente, Sen Yuan arrojó su cuerpo a un lado, el cadáver aterrizó a través de lo que originalmente era la viga del techo de un cobertizo, la madera se astilló a su alrededor, fragmentos de madera clavados en su carne grisácea, pero sus nervios no reaccionaron a las heridas como lo harían normalmente. Sen Yuan sintió una sorda sensación de dolor, tenue pero aún presente. Con el cuerpo rígido, Sen Yuan trató de levantarse, solo para que una hoja de ébano apuñalara unos milímetros en el hueco de su garganta. Este señor pensó que había un alma que se atrevió a aventurarse en esta zona restringida, pero resulta que no hay almas aquí, dijo una voz familiar, profunda y atronadora, fuente de alimentación detectada. El modo eco se ha pausado. Ejecución de comprobaciones del sistema. No se encontró ningún error en el código, Punishment Protocol. Reinicio del modo de función completa en 5, 4, 3, 2, 1. Si estuviera menos asustado, Sen Yuan se habría enfurecido con el sistema por siquiera molestarse en entrar en modo eco, a pesar de saber probablemente que su fuente de energía estaba dentro del alcance, pero la implicación del anuncio del sistema y la voz que aún resonaba en sus oídos ahogaron todo lo demás. Sen Yuan miró hacia arriba, con las pupilas blancas temblando, mientras un demonio celestial con túnicas negras y rojas lo miraba con una expresión fría e impasible, como si estuviera mirando a una hormiga que se hubiera atrevido a acercarse demasiado a su exquisita bota. Luo Bingle, no es de extrañar que espíritus resentidos surjan de este lugar maldito. Sin embargo, este señor no puede decir que esté decepcionado. No está mal que este señor disfrute matándolos a todos 2 veces, dijo el demonio, abriendo la boca de Sen Yuan. Bring él. Sen Yuan trató de decir, inclinándose hacia adelante sin importar la espada sin mo presionando su garganta. Ya era un cadáver, y después de haber muerto por tercera vez, la amenaza de muerte hizo poco para convencerlo. Esto pareció sorprender a Bingle. La espada sin mo siguió la garganta de Sen Yuan y se retiró. Ruo. Bringle, Sen Yuan intentó de nuevo, el protagonista ahora frunciendo el ceño. ¿Quién eres tú? Preguntó Bingle, pisando la parte delantera del torso de Sen Yuan para inmovilizarlo contra el suelo. Bingle sintió que los ojos del cadáver, de un blanco inexpresivo, eran demasiado claros. Demasiado consciente. ¿Tú? ¿Están al tanto? Sen Yuan, reconociendo que su voz no lo llevaría a ninguna parte, asintió lentamente. ¿Qué eres? Luo Bingle reformuló con los ojos entrecerrados. Nunca ha habido un caso de un cadáver feroz que haya recuperado la conciencia. Responde a este señor, mientras mi curiosidad te permita conservar tu vida. Si es que se le puede llamar así. Sen Yuan abrió la boca, antes de volver a cerrarla, sus dientes chasquearon. Todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza continuamente. Luo Bingle no estaba seguro de lo que eso significaba, si el cadáver no sabía quién era, no sabía lo que era, o simplemente se negaba a decírselo. Aunque Luo Bingle no sintió ninguna intención asesina del cadáver, seguía siendo un monstruo no muerto, uno que probablemente provenía de la destruida secta de la montaña Kanghyun. ¿No puedes decirlo o no lo dirás?, preguntó Bingle, chasqueando la lengua cuando el cadáver no respondió, bajando la cabeza. El cabello oscuro y enmarañado caía sobre su grotesco rostro, y Bingle se burló.
envainando a Sinmo, el dedo de Luo Bingel se movió, tirando de un hilo de sus parásitos sanguíneos. Uno de sus súbditos, que había estado manteniendo el perímetro en las ruinas de la montaña Kankion a petición de su señor, se apresuró a acudir a la llamada de su señor. Hun Sang, dijo el demonio, inclinándose, sujeta este cadáver y tráelo de vuelta al palacio. Es el primero de su tipo. Este señor necesita ver qué tipo de fenómeno ha causado esto. Si más cadáveres con mentes intactas, y potencialmente recuerdos, surgen de este lugar. Bueno, dijo Luo Bingel, acariciando la empuñadura de Sinmo, que siseó de alegría ante la idea de más derramamiento de sangre en este lugar. Sí, Hun Sang, dijo el demonio, caminando hacia adelante y conteniendo a Shen Yuan, quien no luchó contra las manos que lo trataban como carga. La mente de Shen Yuan estaba fracturada, confundida, aliviada y horrorizada, porque estaba claro con esto que el Luo Bingel parado frente a él no era su Luo Bingel. Bingel no lo reconoció, por ejemplo. A pesar de ser un cadáver en descomposición, Shen Yuan aún habría sido reconocible para aquellos que estaban cerca de él, pero más que esto, era un presentimiento que Shen Yuan tenía. Este Bingel no emitía la misma energía que su Bingel. Era diferente en la forma en que se comportaba, en la frialdad de su mirada, en su gruñido y en su ira. Si Shen Yuan tenía que aventurarse a adivinar, este era el Luo Bingel original, y este era el mundo original de Proud Immortal Demon Wei, lo que significaba que todos los que amaba, se había ido. Todos se han ido, excepto por destellos de viejas pesadillas resurgieron en el mundo de vigilia, cuando Shen Yuan fue arrastrado por las ruinas de su hogar. Todo lo que podía ver detrás de sus ojos cerrados era Shen Di, encadenado, Shen Di, sin lengua, Shen Di, un palo humano. Shen Yuan se hundió, con las manos temblorosas, mientras el sistema terminaba sus controles de seguridad, con una pantalla azul flotante en el aire. ¡Felicidades! Logro secreto completado. Sacrifiqué mi vida por mi precioso discípulo solo para quedarme atrapado en el universo canónico que me hizo querer morir en primer lugar. B, más 50. Logro secreto completado. Cumplir con el sabor OG hace que el sistema escriba logros como títulos de Isekai. B, más 10. Nuevo personaje desbloqueado. Binge. Aumenta la profundidad de los personajes. B, más 100. Logro secreto completado. Asterisco insertar meme de Spider-Man apuntando asterisco. B, más 20. Punto de control del protocolo de castigo alcanzado. Conoce al protagonista original. Duración del protocolo de castigo, indefinido. Gracias por su participación. Shen Yuan no prestó atención a las notificaciones del sistema. Su mente era un coro de una frase simple y esperanzadora. Quiero volver. Shen Hyu había tardado mucho tiempo en tocar incluso una sola cosa en la habitación de Shen Yuan dentro de su casa de bambú. Después de años de desuso intencionado, una fina película de polvo cubrió la morada que una vez fue habitada. La pila de libros se había vuelto gris, al igual que las sábanas de seda aún despeinadas y deshechas. Las almohadas ridículamente lujosas de Shen Yuan también seguían apoyadas en la cama, abolladas con la forma de su dueño perdido, con un libro abierto desplegado entre ellas. El aire estaba viciado. Shen Hyu caminaba lentamente hacia la ventana y la abría. La madera crujía mientras el sol bailaba en la habitación, lavándola de luz. Shen Hyu casi hizo una mueca. El mundo de repente era demasiado brillante y él también estaba acostumbrado a las sombras, pero curvó sus manos en puños y estabilizó su respiración. Les había dicho a sus discípulos que no lo molestaran durante el día y que rechazaran a cualquier visitante del pico, porque no quería distracciones cuando se ocupaba de una tarea tan delicada, tan frágil. Shen Hyu no confiaba en nadie más para limpiar la habitación de Shen Yuan. Solo él sabía que los libros de Shen Yuan, aparentemente en pilas desordenadas, tenían orden en su caos. Sabía dónde se suponía que debía estar cada pequeña baratija, había memorizado el juego congelado de Go colocado sobre la mesa, y la posición perfecta de las muchas almohadas ridículas de Shen Yuan debería estar. Shen Hyu comenzó lentamente, usando pequeños movimientos de y para soplar las finas gotas de polvo en el aire, llevando la evidencia del tiempo por la ventana en una corriente de viento. El aire susurraba por toda la habitación, el único sonido en la casa de bambú, mientras el color de los libros y las chucherías se redescubría una vez que se levantaba el velo de polvo. Cuando se quitó todo el polvo, Shen Hyu recordó por qué había evitado hacer esto durante tantos años. En este estado,
El color había vuelto a la habitación, como si nada hubiera cambiado. Sen-hyu casi esperaba que Sen-yuan entrara por las puertas, con los dedos de una mano sosteniendo su lugar a medio camino de un libro, la otra tocando suavemente el hombro de Sen-hyu mientras charlaba con entusiasmo sobre lo terrible que era su trama. Sen-hyu tragó saliva, negando con la cabeza. Sentía que se estaba volviendo loco. Se ha estado volviendo loco, desde que Sen-yuan saltó al abismo infinito debido a la soga que Sen-hyu ató alrededor de su cuello. Tenía que recordar que no debía ceder a la tentación de la esperanza. Cada vez que Sen-hyu se despertaba con la voz de Sen-yuan susurrando en su cabeza, o vislumbraba destellos de verde pálido que desaparecían en las esquinas, tenía que recordar no seguirlo hasta el pozo de sombras que aún arañaba sus pies. Tenía tantas ganas de volver a meterlo, de enterrarlo como el abismo infinito enterró a Sen-yuan, pero no podía permitirlo. Incluso si sería tan fácil dejar que lo llevara, Sen-hyu no estaba ciego a los esfuerzos de aquellos que todavía lo rodeaban tratando de mantenerlo a flote. Y sus compañeros señores del pico, sus discípulos. Esos estúpidos discípulos, que incluso después de todo, todavía confiaban en él como su Sisun. Estos niños estúpidos que su Yuan-He tanto apreciaba. Los niños en los que Yuan-He confiaba. Sen-hyu dio un paso adelante hacia la cama de Sen-yuan, extendiendo la mano para recoger el libro a medio leer que quedaba tirado allí. Sen-hyu sonrió un poco ante el horrible título, denotando que era una novela de ficción igualmente horrible, algo que a su Yuan-He le encantaba odiar. Sen-hyu siempre había evitado estas novelas, aunque bien podría haberlas leído de todos modos, ya que Sen-yuan siempre se quejaba de sus tramas durante las comidas. Pero, en este día en particular, sintió que tal vez no le importaría leer algo ridículo como esto. Sen-yuan nunca llegó a terminar este libro, así que tal vez debería, aunque solo sea para quejarse de ello a su Yuan-He más tarde, en su próxima vida. Volviendo a la primera página del libro, Sen-hyu se sentó suavemente en el borde de la cama de Sen-yuan, solo para fruncir el ceño. La cama, ridículamente blanda según la preferencia de su Sixion, parecía sumergirse de una manera que era extraña incluso para una cosa tan suave. Cerrando el libro, Sen-hyu sacó el colchón de su marco y parpadeó cuando vio una gran cantidad de pergaminos encajados entre cada uno de los listones que sostenían el colchón. Sen-hyu desplegó el primero, con el aliento atrapado en su garganta cuando reconoció instantáneamente la letra de Sen-yuan. El pergamino estaba un poco descolorido y tenía el aroma del papel maduro por la edad, pero los caracteres eran claros. Maldiciones de reanimación, flores de resurrección, necromancia, flores de rocío del sol y la luna, matrices de captura de almas. Sen-hyu desplegó frenéticamente todos los pergaminos, todos conteniendo diferentes hipótesis sobre formas de resucitar a alguien, prolongar la vida o engañar a la muerte. Yuan-He. Tú. Sen-hyu dijo, colapsando en el suelo, pergaminos rodeándolo en un arco. Sus manos, temblorosas, se cernieron sobre todos ellos, como si temiera que si los tocaba, las palabras escritas con la mano distintiva de su Sixion desaparecerían. Lo sabías, ¿verdad? Dijo Sen-hyu, con la visión borrosa mientras dejaba escapar una breve carcajada, que lentamente se convirtió en un ataque de risa histérica que lo hizo encorvarse. Sabías que ibas a morir. Tú. Lo planeaste. Yuan-He. Resulta que, después de todo, eres cruel. Sen-hyu apretó los puños y dejó escapar un suspiro tembloroso, ojos feroces. ¿Qué desastre dejaste, Yuan-He?, dijo Sen-hyu, secándose los ojos mientras enrollaba cuidadosamente los pergaminos, teniendo cuidado de no manchar ni una sola esquina de un personaje. Siempre dejándome a mí el molesto papeleo. Pero no importa. Tu Sendy terminará esto. Probaré cada uno de estos métodos, una y otra vez, hasta que estés aquí ante mí de nuevo. Bingle se despertó con suaves sábanas y un opulento dosel sobre su cabeza. Su piel descansaba suavemente entre túnicas de seda, la habitación templada y confortable. Tan cómodo hasta el punto de resultar incómodo, porque Bingle se había acostumbrado hacía mucho tiempo a las molestias corporales después de tantos años en el abismo infinito. Las numerosas mantas lujosas lo asfixiaban, su suavidad le irritaba. Sus ropas se sentían demasiado delgadas, demasiado peligrosas, y sus dedos se movían como si pidieran una espada. En lugar de una espada,
Sintió una mano suave y pequeña que sostenía la suya, la piel arrugada y seca después de muchos años de duro trabajo. Ahora bien, este sentimiento era familiar, aunque se hubiera echado de menos desde hacía mucho tiempo. Habiendo visto los ojos de su hijo abiertos, Sexy se inclinó hacia adelante, suspirando con alivio. No perdió el tiempo y abrazó a su hijo, quien se encontró con su abrazo a mitad de camino, su cabeza enterrada en su cuello. Bingle, ahora estás a salvo, dijo la lavandera, mientras su hijo dejaba escapar un ruido silencioso, espeso y obstruido por la emoción. Por un momento, hubo paz en el corazón de Bingle, pero luego la realidad pronto alcanzó al medio demonio celestial y su labio inferior tembló contra el hombro de su madre. Con los ojos cerrados con fuerza, como si estuviera deseando volver al reino de los sueños, Bingle tragó sollozos ahogados en los brazos de su madre. Mamá, dijo Bingle después de un momento laborioso, apretando su agarre alrededor de su madre, que se entregaba a su pegajosidad, a pesar de que su gran tamaño la empequeñecía enormemente. A pesar de ser tan grande, siempre sería su hijito. Mamá. Ese Sifu. Este Bingle. Yo. No pude. Las palabras de Bingle estaban bloqueadas en su garganta, como si el momento en que lo dijera en voz alta en este lugar se volviera real. Los brazos de Sexy se apretaron alrededor de su hijo, acercándolo aún más a ella como si quisiera absorber su dolor en sus huesos. Su hijo no tuvo que decir las palabras en voz alta, porque ella ya había adivinado lo que había sucedido en el abismo infinito. Había esperado estar equivocada, pero el estado de su hijo no hizo más que confirmar sus peores temores. Pero, Sexy no tenía el poder de deshacer lo que ya se había hecho, ese era el poder de los cielos. Sexy era solo humana, y no tenía ningún cultivo ni habilidad marcial a su nombre, pero estaría allí para su hijo con un apoyo inquebrantable para ayudarlo en este momento difícil. Entonces, no dijo nada, pero poco a poco su silenciosa seguridad hizo que el cuerpo de Bingle se relajara. Los años de estar al límite se desvanecieron en los brazos de su madre. Por un momento, Bingle fue transportado a la época en que era solo un niño, y solo estaban él y su madre en su choza en ruinas. Su mundo había sido tan pequeño con solo ellos dos, y había sido feliz, por supuesto. Aún así, veía destellos del mundo más amplio que lo rodeaba a medida que extraños de tierras lejanas entraban y salían de la ciudad, y siempre se había preguntado si había algo más esperándolo allí fuera. Y lo había habido, porque en el momento en que Sen Kim Chun había descendido a su vida, había experimentado más de lo que cualquier cosa que ese niño pudiera soñar. Debido a Sen Kim Chun, el mundo de Bingle había explotado más allá de esa pequeña choza que compartía con su madre, y ahora había muchas más personas en su vida. Morir. Nian. Susilang. Fan Min. Nin Jin Jin. Meng Mo. Sawalin. Mo Bei Jun. Sen Kim Chun le había dado tanto, lo dejó con tanto. El corazón de Bingle se estaba partiendo en dos. Por un lado, se sentía tan solo, sin la presencia constante de Sen Kim Chun a su lado. Sin sus amables sonrisas, su cariñosa sabiduría y su devota protección. Pero luego, por otro lado, fue debido al cuidado de Sen Kim Chun que todavía tenía tantas personas que se preocupaban por él. Bingle se aferró a la túnica de su madre con más fuerza, temblando mientras liberaba este torbellino de emociones dentro de su abrazo. Cuando los temblores de Bingle finalmente se calmaron, el demonio celestial simplemente sollozando entre respiraciones, Sexy consideró que era hora de hablar. Bingle, tu madre siempre estará aquí para ti, dijo Sexy en voz baja, besando a su chico en la mejilla y limpiando la mancha de sus lágrimas con los pulgares. El demonio celestial cerró los ojos, temblando los labios, pero logró asentir con la cabeza ante sus palabras. Más que yo. Bingle debe saber que es amado por muchas personas. Y, tal cosa. Este sabe que estaría muy feliz de que esto sea así. La voz de Bingle se quebró cuando volvió a abrir los ojos, mirando con tristeza a su madre. Mamá. Sifu. Sifu me dijo que, para vivir bien, susurró Bingle, los ojos de Sexy brillaban ahora. Pero, ¿cómo puede este Bingle hacer eso ahora? ¿Qué es lo que este puede hacer en el mundo ahora? Bueno, dijo Sexy, parpadeando para secarse las lágrimas mientras se levantaba, tirando de los brazos de su hijo con nuevo vigor. A tu anciana madre se le ocurren algunas cosas.
En primer lugar, debemos conseguirle a Bingle una buena comida, porque no has comido en mucho tiempo. Y luego, está seguro de que a Bingle le gustaría ver a su Die y a Niang, y a sus amigos. Mamá es sabia, dijo Bingle, sonriendo sexy. Pero hay alguien más de gran importancia a quien Bingle debe ver. Los pasos parecían interminables, desapareciendo en el blanco del sol. Bingle sabía, ahora que el sello de su sangre demoníaca se había roto hacía mucho tiempo, que en el momento en que se forzara a pasar la barrera protectora alrededor de la base de la montaña Kankion, la secta se daría cuenta de su presencia. Habría sido fácil colarse en la secta, entre la otrora engañosa posición de San Qinghua como agente interno y los portales de Mo-Bei-Hun, pero Bingle se había negado a tratar la preciosa casa de su Sifu con tal indiferencia. Entonces, en cambio, Luo Bingle respiró hondo antes de pasar el umbral de la montaña Kankion. Hubo un pulso silencioso a medida que su cuerpo pasaba, y cualquier demonio menor probablemente se habría desplomado ante la reacción defensiva, pero para el demonio celestial no fue más que un movimiento en la muñeca. Sabía que el pulso habría enviado una señal más adentro de la secta, y no pasaría mucho tiempo para que los cultivadores lo detuvieran, y si lo hacían, Bingle no opondría resistencia. Después de lo que hizo, y de lo que no hizo, sería apropiado que Kankion lo condenara a muerte. Bingle subió lentamente la montaña, paso a paso, y sus sencillas túnicas negras proyectaban una sombra solemne contra la tierra. El sol estaba alto en el cielo, pero era como si evitara a Bingle, cuyo camino era oscuro y sombrío. Hoy, Bingle no se vistió como el heredero del emperador demonio celestial, ni se vistió como un joven cultivador protegido. Sus ropas eran austeras, desprovistas de adornos o bordados, y la mitad de su cabello estaba recogido en un simple moño atado con una tira de cinta larga y negra. Estaba vestido como estaba, vacío, privado de luz, desprovisto de los placeres de la vida. Solo un hombre afligido, arrepentido y arrepentido. Con cada paso, Luo Bingle volvía a recorrer el camino que había recorrido con su Sifu cuando era niño, y las emociones que se agitaban dentro de él no podían ser más diferentes a las de entonces. Entonces, su mundo lo había tomado de la mano, llenándolo de calidez, seguridad y alegría. Ahora, el sol se había retirado detrás de las sombras, y él caminaba solo. Sin embargo, no estuvo solo por mucho tiempo, porque había crujidos de ramitas rompiéndose a ambos lados del camino. Bingle se tensó, los dedos se crisparon por reflejo para alcanzar una espada. El aire vacío le recordó rápidamente que no traía una. Él no vino aquí a pelear, no en esta tierra sagrada. Kankion había sido su hogar, es el hogar de su Sifu. Muchos de los recuerdos más felices de Bingle se establecieron en este lugar. Nunca querría que estuviera inundado de sangre. Esperando que los cultivadores saltaran de las sombras para detenerlo, Bingle redujo la velocidad de su caminar, obligando a sus manos a relajarse a los lados, claramente visibles para cualquier cultivador de Kankion al acecho. El estruendo de los pies volvió a sonar, pero luego se hizo el silencio. Bingle frunció las cejas, confundido, pero continuó hacia adelante. Había esperado ser atacado en el momento en que pusiera un pie en la montaña, y algunos cultivadores definitivamente lo habían visto, pero en lugar de correr hacia él, no habían hecho nada. Bingle sabía, después de haber escuchado de sus Die y Niang, que la incipiente relación entre los reinos de los demonios y los humanos estaba equilibrada del lado de la paz. Pero esto no era simplemente un encuentro entre demonios y humanos. Era un hombre que regresaba para ofrecerse a sí mismo en castigo por no proteger a la persona más preciosa para él. Luo Bingle llegó a 2/3 del camino hacia los escalones de la montaña cuando su camino fue bloqueado. El sol, alineado con el camino recto por la empinada pendiente, cegó a Luo Bingle mientras miraba hacia arriba. Pasaron unos segundos mientras los ojos de Bingle se adaptaban a la repentina luz cegadora, vislumbrando un verde pálido ondeando en el viento. Y Bingle, por un momento, casi extendió la mano, el fantasma de un hombre relampagueando en su mente. La imagen fantasma se hizo añicos cuando la figura habló, pero aún así llenó el corazón de Bingle con el más mínimo rayo de luz cuando lo hizo, la silueta de un cultivador familiar esculpiendo el sol brillante. «Aló, Jin Jin», respondió Bingle, justo cuando el cultivador dejó escapar un jadeo, saltando de los escalones más altos y estrellándose contra el cuerpo del protagonista. Bingle no dio un paso atrás mientras cogía a la chica, ahora más alta y fuerte, en sus brazos,
abrazándola mientras ella sollozaba entre sus túnicas. Aluo, tardaste demasiado. Nin Jin Jin sollozó en su hombro, tirándose hacia atrás para darle una mirada severa, suavizada por el brillo tierno y aliviado en sus ojos. Lo siento. Luo Benja dijo en voz baja, la palabra crujido al final, el peso demasiado pesado para que las pocas sílabas lo soportaran. Estaba arrepentido, por demasiadas cosas. Perdón por haber tardado tanto en volver. Lamentaba no ser el cultivador que ella pensaba que era. Perdón por poner a su Sifu en peligro. Perdón por haber sido quien lo mató. Lo siento. Arrepentido. Soy yo. Arrepentido. Yo. No pude. Yo no estaba. Fue mi culpa. Jin Jin, yo Sifu lo siento. Lo siento. Bingle murmuró la disculpa una y otra vez, con el rostro arrugado mientras intentaba no derrumbarse. Ning Yin Yin buscó su rostro, el brillo de sus ojos se atenuó ligeramente como ella acababa de saber. Su labio tembló, escapó un pequeño sollozo, antes de golpear el hombro de Luo Bingle 2 veces. Estúpido. Dijo Ning Yin Yin, levantando las manos para acariciar la cara de Luo Bingle con seguridad. Sus suaves ojos almendrados no vacilaron ni siquiera mientras miraban fijamente a los ojos rojos de un medio demonio celestial. Muy lejos de la chica juvenil despreocupada, a veces con cabeza hueca, Ning Jin Jin se había convertido en una cultivadora segura e inflexible. Bingle no tuvo la fuerza para refutarla, dejando que Ning Jin Jin respirara hondo antes de hablar una vez más, derramando los sentimientos guardados en lo profundo de su corazón durante muchos años. Estúpido. Aluo es estúpido. Aluo acaba de regresar. Y lo primero que dice es, lo siento. Aluo ha estado lejos del pico Injin durante tanto tiempo que olvida que somos el pico de los eruditos. Aluo, ¿crees que somos tan tontos como para pensar que tú, que claramente has atesorado a Sifu durante tantos años, te atreverías a hacerle daño? Y, Aluo, ¿crees que no hemos sido testigos de cómo el amor de Sifu vuelve hacia ti? No menosprecies el abundante corazón de Sifu, todo lo que Sifu ha hecho es por su amor. Y, porque es amor, ¿cómo nos atrevemos a echarle la culpa a eso? Jin Jin, susurró Bingle después de un largo silencio. Sus palabras se estrellaron contra él con una fuerza mayor que incluso un golpe lleno de un señor de los picos. De repente, un gran peso se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de Bingle, y se quedó boquiabierto para ver a Meng Fean detrás de él, con su espada envainada flotando en el aire. Min Sixion, tardaste tanto en saludar a Aluo, dijo Ning Jin Jin, secándose los ojos mientras caminaba alrededor de Luo Bingle para agarrar la manga de Min Fan, tirando de él hacia el demonio celestial que solo podía mirar, boquiabierto, a sus 2 hermanos marciales, porque Chimei no se detuvo a informar a Sisun. De todos modos, le dije a Gon Ji Xiao que le informara en su lugar, respondió Min Fan con un movimiento amargo de la nariz. Min Sixion también se apresuraba a ver a Aluo, pero al menos yo era alguien que le decía a alguien que se lo dijera a Sisun. Min Fan argumentó. Ning Jin Jin inclinó la cabeza tímidamente con una mirada tentativa a Luo Bingle, quien se enfureció ante la mención de su Sisun. Volviendo la cabeza hacia la altura de la montaña, Bingle se dio cuenta de lo cerca que estaba de donde tenía que ir. Suspirando por la vacilación de su Sidi, Min Fan volvió a empujar a Luo Bingle con su espada envainada. El demonio celestial ahora se volvió completamente hacia su Sixion. Meng Fan puso los ojos en blanco ante la mirada húmeda que Luo Bingle le dirigió. El pequeño Min Sixion que dejó los labios del demonio demasiado patéticos para alguien que ahora parecía tan adulto. Estaba claro, desde este momento, que a pesar de que la herencia de Luo Bingle había sido revelada, seguía siendo el mismo Sidi perdido y estúpido que Min Fan había ayudado a enseñar a leer todos esos años atrás. Al girar su espada para deslizarla en el lazo que llevaba en la cintura, Bingle quedó igualmente claro cuánto había crecido su Sixion. Ya no era un niño que intentaba ponerse los zapatos de un hombre, sino que se había acostumbrado a esos zapatos, y permanecía con una seguridad que era reconfortante y admirable al mismo tiempo.
Fue entonces cuando Luo Bingel notó que el brazo izquierdo de la túnica de Meng Fan había sido doblado y cosido cerca del hombro. Al ver que Luo Benga finalmente notó que le faltaba una extremidad, Meng Fan dejó escapar un resoplido, pateando al protagonista en la espinilla. Luo Sidi tardó demasiado en regresar. Por supuesto que se perdería cosas importantes, dijo Min Fan. Nin Jin Jin se acercó sigilosamente a él con un asentimiento enfático. Min Sixion perdió su brazo salvando la vida de este Jin Jin, dijo Nin Jin Jin, con el pecho de Min Fan inflando. Min Sixion siempre ha sido lo suficientemente fuerte como para proteger a su gente importante, dijo Bingel en voz baja. Las mejillas de Min Fan se sonrojaron ligeramente y la boca se abrió en una réplica avergonzada. Sin embargo, cuando vio la expresión miserable en el rostro de su Sidi, sus dientes se cerraron con la misma rapidez. Idiota, murmuró Meng Fan, moviendo el dedo en la cara de Luo Bingel. Sangmen nos contó lo que sucedió. ¿A dónde tú y Sifu fueron? No hay nadie que pueda. Quiero decir, la única persona que podría haber tenido una oportunidad de pelear. Arg. Es simple, idiota. Sabemos que eres el más fuerte de todos nosotros, así que si ni siquiera tú pudieras salvar a Sifu. Sabemos que lo has intentado. Sabemos lo duro que probablemente luchaste. Y simplemente. Feliz de que no estés muerto. Las mejillas de Meng Fan, que habían comenzado con un tenue tono rosado, ahora eran de un rojo sorprendente, cada vez más rojas mientras Luo Bingel lo miraba fijamente. Lo que sea. Ya que estás aquí ahora, debes darte prisa. Sisun sabe que estás aquí, solo pasará un momento antes de que una figura emergió de lo alto de los escalones de piedra. Su cuerpo más ancho tapaba el sol mucho más de lo que lo había hecho Nin Jin Jin, y la repentina quietud en el aire hizo que Bingel se quedara sin aliento. Sen Qingyu se quedó allí, con el cuerpo temblando con el borde del frenesí, de la necesidad de moverse pero con miedo de moverse. Los ojos de Phoenix se movieron a su alrededor, como buscando una cara en una multitud, y Luo Bingel supo que estaba buscando a Sifu. Cuando quedó demasiado claro que Luo Bingel había regresado solo, Sen Qingyu se arrodilló, llevándose una mano a la boca mientras se obligaba a respirar. Sisun. Nin Jin Jin gritó, flotando de regreso por los escalones en dos saltos, arrodillándose al lado de Sen Qingyu. No, es. Sen Qingyu comenzó, sonando tenso. No. Es. Este maestro sabía. Sería inútil. Esto no importa. Todo esto está dentro de las expectativas. Todavía hay otras formas. Sisun. Dijo Nin Jin Jin, preocupándose por su labio mientras ayudaba a su Sisun a ponerse de pie. Luo Bingel permaneció congelado, hasta que Sen Qingyu finalmente lo miró. Al igual que Luo Bingel, Sen Qingyu no tenía su espada atada a la cadera, y de repente, Bingel recordó cómo había destrozado la famosa espada Xiuya con sus propias manos. Cayendo de rodillas, Bingel se inclinó y se golpeó la cabeza contra la piedra 2 veces. Sisun, este discípulo traidor ruega castigo. Este no logró. No. Ese Sifu. Este se merece. Cualquiera que sea el castigo que Sisun considere justo y digno del último crimen de este. Este acepta. La escalera estaba en silencio, mientras todos los miembros de Injin luchaban con sus propias emociones. Al final, fue Sen Qingyu el que se movió primero, agitando las manos una vez en el aire. Jin Jin, fan de Min. Regreso a la cima. Informa a todos que no debo ser molestado por el resto del día, dijo Sen Qingyu, con voz plana. Sí, Sisun, dijeron los dos discípulos, lanzando miradas preocupadas a la forma encorvada de Luo Bingel, pero sabiendo que no tenían lugar en lo que iba a suceder entre estos dos hombres. Cualesquiera que sean los agravios que ambos han estado guardando en sus corazones durante los últimos 4 años, los cielos han querido que hoy todo sea enterrado. Con eso, los dos discípulos desaparecieron por el borde de la escalera, dejando solo a Luo Bingel y Sen Qingyu. Hubo silencio durante mucho tiempo, antes de que los sentidos agudizados de Luo Bingel captaran la toma de aliento de Sen Qingyu. ¿Cómo sucedió? Sen Qingyu preguntó, con voz plana, fría. Bingel abrió la boca, luchando por encontrar las palabras,
La imagen del cuerpo de Sen Kim-chun se aflojó lentamente mientras su último aliento salía de sus pulmones al frente de sus pensamientos. El pulso de Sin-mo, el sabor de su miserable poder contaminando su mente y su cuerpo, era una picazón fantasma en sus venas. Cerrando los ojos con fuerza, Bingle relató dolorosamente lo que ocurrió en el abismo infinito y cómo la debilidad de Bingle hizo que Sen Kim-chun se sacrificara. Él, lloroso y dolorido, se destrozó a sí mismo mientras describía cómo era incapaz de sostener el cuerpo de su Sifu, dejando que las bestias lo destrozaran hasta que no quedara ninguna parte de él. Como ni siquiera pudo aferrarse al último recuerdo que su Sifu quería darle, el Wanjin de Jade, y cómo regresó con nada más que arrepentimiento. Al final, fue culpa de este discípulo. Este discípulo es arrepentido. Lo más increíble. Lo siento. Sen Kim-byu no interrumpió a Luo Bingle, y simplemente se quedó allí mirando al demonio celestial arrodillado. Se escucharon unos pasos, y luego otro, hasta que Sen Kim-byu estaba parado a no más de 3 pasos de Luo Bingle. Tan cerca, Luo Bingle no necesitó su oído agudizado para captar las palabras pronunciadas en voz baja por Sen Kim-byu, ya que pesaban como rocas al caer de sus labios. Esto es exactamente lo que sabía que ocurriría, dijo Sen Kim-byu, con voz uniforme y contenida, una tundra tan escalofriante que las manos de Bingle se curvaron en la piedra, rompiéndola. Le había advertido, en el momento en que te trajo a este lugar, que sería su perdición. Sabía que al final, te quedarías, mientras que Yuan He se desvanecería. Que tú serías el final de todo. Que por ti, él acabaría con todo. Luo Bingle se mordió la piel de las mejillas, ahogándose con un gemido ante las palabras de Sen Kim-byu, antes de que el señor del pico volviera a hablar, con una voz aún más pequeña que se quebró, pero, en ese entonces, no podía imaginar que sería yo quien lo llevaría a su fin. Luo Bingle levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y las mejillas brillando con lágrimas, solo para descubrir que el rostro de Sen Kim-byu parecía una imagen especular de él. Sus ojos eran pozos sin fondo de desesperación, tan llenos de odio hacia sí mismo, arrepentimiento, furia e impotencia que Bingle creyó que se estaba mirando a sí mismo. Y, mientras Senju miraba fijamente a los ojos de Luo Bingle, él también sintió que simplemente se estaba mirando a sí mismo. Todo este tiempo, vio las peores partes de sí mismo en Luo Bingle. La herencia de Luo Bingle era una maldición, al igual que la herencia de Senju era una maldición que envenenaba todo lo que tocaba. Sen Yuan había sido envenenado por Senju, y para él, era inevitable que Luo Bingle hiciera lo mismo. Al final, se necesitaron 2 maldiciones para empujar a Sen Yuan al límite. Luo Bingle, me pediste que te diera un castigo acorde con tu crimen. Solo hay una cosa que se acercará a corregir tal error, dijo Sen Kim-byu. Luo Bingle asintió solemnemente. Mi vida, susurró Bingle. ¿Luo Bingle está dispuesto a dar su vida por su Sifu? Siempre, respondió Bingle sin dudarlo. Sen Kim-byu miró al protagonista por un momento considerable, antes de girar sobre sus talones y comenzar a subir las escaleras hacia el pico Injin. Entonces Luo Bingle, a partir de este momento, debe dar su vida para traer de vuelta a su Sifu. El cerebro de Luo Bingle se oscureció. Sen Kim-byu se volvió con una mirada fría cuando encontró a Luo Bingle todavía pegado al suelo. Sisun. ¿Qué hace Sisun? ¿Quiere decir? Sen Kim-byu se burló, sacudiendo la manga con impaciencia, saludando hacia arriba para que Bingle lo siguiera. Así que sigues siendo un perro callejero inútil después de todo. Mis palabras fueron lo suficientemente claras. Si eres tan tonto como para no comprender su significado, entonces tu Sifu no necesita que tu vida inútil contribuya a esta causa. Una vez que desarrolles una mente, recuerda que tienes piernas y úsalas. Has perdido mucho tiempo, tardando tanto en volver. Injen Kik no tolera las tardanzas. Este discípulo es realmente tonto, pero... Sisun. Sisun está diciendo que... Sifu podría... ¿Debo detallarte todo? Dijo Sen Kim-byu, girando mientras sacaba su abanico, rompiéndolo bruscamente. Lo resucitaremos, con o sin tu ayuda. Si tu promesa de dar tu vida a tu Sifu es tan superficial, entonces deberías correr de regreso al abismo infinito y pudrirte allí. Sisun es... ¿intentando resucitar a Sifu? Hay una manera. ¿Para traer de vuelta a Sifu? Sisun todavía cree que,
A pesar de que el alma de Sifu ha dejado este reino, y que incluso si su cuerpo no es más que polvo en el abismo infinito, existe la posibilidad de que pueda regresar. Luo Bingel miró la espalda de Shen Qinyu mientras el señor del pico continuaba retirándose, y rápidamente se puso de pie para seguirlo, tropezando por las escaleras detrás del hombre mayor. Sisun no se ha rendido. Sisun sigue luchando, mientras este discípulo se revolcaba en su miseria. Sisun, este discípulo seguirá a Sisun, juró Luo Bingel, poniéndose detrás del señor de los picos. Y, mientras Luo Bingel era escoltado montaña arriba por un señor del pico de Enjing una vez más, se alegró de no tener que caminar solo. Zhen Yuan se alegró de que no corriera sangre por sus venas de muertos vivientes, porque si lo hacía, estaba seguro de que se sonrojaría de pies a cabeza. En el momento en que fue arrastrado como carga al palacio de Luo Bingel, un puñado de sirvientes lo había desnudado a instancias de su emperador. Zhen Yuan se había defendido valiente pero infructuosamente, ladrando gemidos rotos de protesta, lo que solo hizo que Luo Bingel lo mirara con más curiosidad. Por supuesto, Luo Bingel no lo miraba con lascivia, ya que era un hombre y se encontraba en un estado bastante repugnante, pero eso era solo un leve consuelo. Luo Bingel, en cambio, lo miró como si fuera una nueva raza de bestia rara, algo que quería abrir y diseccionar. Ahuecando sus marchitas joyas familiares, Zhen Yuan miró a Luo Bingel, soltando un incoherente "si fueras mi Bingel, no me humillarías así", sabiendo que sus palabras destrozadas no serían entendidas por el protagonista de todos modos. Después de estar atado al lomo de un caballo como una colchoneta torcida, Zhen Yuan había tratado de hacer que su lengua funcionara correctamente, pero aún apenas podía distinguir sílabas comprensibles. Zhen Yuan estaba demasiado ocupado quejándose de su estado de desnudez para notar que la cabeza de Luo Bingel se inclinaba hacia un lado, con los ojos agudizándose. La comisura de sus labios se torció, el destello de una sonrisa pasó como un fantasma, y en 2 zancadas, Luo Bingel se acercó al cadáver sorprendido que inmediatamente agachó la cabeza. ¿Cómo? ¿Ya no miras a este señor?, Luo Bingel preguntó, atrevidamente. Zhen Yuan miró resueltamente al suelo, con las manos alrededor de sus bolas temblando ligeramente. En cualquier otra situación, este señor habría decapitado a cualquiera que se atreviera a mirarlo con los ojos que tú tenías. Sin embargo, ya estás muerto, y la decapitación no sería un castigo tan agradable para alguien como tú. Zhen Yuan dejó escapar un pequeño resoplido, girando cuidadosamente la cabeza hacia arriba para mirar a Luo Bingel, quien esbozó una sonrisa cuando sus ojos se encontraron. Interesante, dijo Luo Bingel, levantando la mano tan rápido que las mangas de su túnica se rompieron como un trueno. Zhen Yuan se estremeció, la sonrisa de Luo Bingel se profundizó ante el movimiento instintivo, el señor demonio simplemente agitó la mano para un asistente. Tráele a este señor un poco de tinta y pergamino, dijo Luo Bingel, con la boca de Zhen Yuan abriéndose y cerrándose. Luo Bingel levantó una ceja oscura, los dientes de Zhen Yuan se apretaron, visibles a través del agujero abierto en su mejilla. Luo Bingel vio la forma en que sus molares se unían y no pudo evitar sonreír más ampliamente. ¿Se atreve el cadáver a exigirle algo a este sirviente del señor?, Luo Bingel preguntó mientras el asistente, un demonio de las sombras, desaparecía en un destello negro y reapareció un momento después, inclinándose con las manos llenas de pergamino y tinta. El emperador saludó vagamente a un escritorio, que fue llevado silenciosamente al centro de la habitación entre Luo Bingel y Zhen Yuan, y configurado como un escritorio de estudio. Una silla ornamentada, un trono en cualquier otro universo, se colocó detrás de Luo Bingel para que se sentara. Recostándose como un emperador ocioso aburrido y borracho de poder, Luo Bingel hizo un gesto hacia el pergamino con una mano perezosa. Es posible que no tengas la capacidad de hablar, pero por tus gestos, está claro que tienes cierto nivel de inteligencia, dijo Luo Bingel, mientras Zhen Yuan volvía a rechinar los dientes. ¿Sabes escribir? Zhen Yuan hizo una pausa por un momento, antes de asentir. Luo Bingel golpeó con el dedo el reposabrazos de su silla. HM. Entonces inténtalo. Querías pedirme algo. Si lo escribes, este señor te lo concederá, dijo Luo Bingel, Zhen Yuan refunfuñando un gorgoteo inconexo. Ahuecando cuidadosamente sus joyas con una sola mano ahora, Zhen Yuan agarró el pincel y lo sumergió en la tinta húmeda. Antes de escribir,
Shen Yuan dedicó una mirada triste a su pila de ropa arrojada a la esquina. El Wanjin de jade había sido enterrado entre ellos, descartado descuidadamente por los asistentes despistados de Luo Bingel. Si supieran cuánto atesoraba su emperador ese Wanjin, estarían agradecidos de morir rápidamente si alguna vez descubriera cuán descuidadamente lo trataron. Shen Yuan tuvo que recuperarlo. Era todo lo que le quedaba. El transmigrante podía sentir a Luo Bingel mirándolo fijamente, observando cada uno de sus movimientos mientras escribía espasmódicamente. Lejos de la caligrafía incomparable de un señor del pico en Jing, pero excesivamente refinada para un cadáver reanimado, Shen Yuan escribió una cosa: mi ropa. Luo Bingel, incapaz de detenerse, dejó escapar una breve carcajada, una que lo sorprendió incluso a él. Shen Yuan estaba lo suficientemente avergonzado como para mirar a Luo Bingel, quien se reclinó en su silla y miró a Shen Yuan con aún más intriga que antes. Un cadáver que puede sentir vergüenza. Qué interesante, reflexionó Luo Bingel. Shen Yuan dejó escapar un ladrido indignado, haciendo reír nuevamente al demonio celestial mientras agitaba la mano en el aire. Pero, muy bien, este señor prometió que accedería a tu petición. Trae. La frase inconclusa del emperador flotaba en el aire, pero Shen Yuan entendió. Con cuidado, Shen Yuan escribió 2 caracteres. Shen Yuan, dijo Luo Bingel. El cuerpo del transmigrante tembló un poco al escuchar su nombre de nacimiento cayendo de la lengua del protagonista. A pesar de que su Bingel sabía de su nombre de nacimiento, habría sido de mala educación que el discípulo llamara a Shen Yuan tan de cerca, tan íntimamente. Su Bingel siempre lo había llamado Sifu. A veces descaradamente, a veces dulcemente, a veces preocupadamente. Siempre había bromeado diciendo que Bingel solo sabía una palabra, pero ahora que probablemente nunca volvería a escuchar esa dirección de los labios de su Bingel, el corazón quieto de Shen Yuan, inútil en su pecho, dolía, el dolor provenía de su alma. Sin embargo, antes de devolver tu ropa, Luo Bingel se quedó callado, con los ojos brillando con intención. Shen Yuan se tensó de inmediato, el instinto lo hizo dar un paso atrás. Este señor primero quiere ver qué hace que Shen Yuan, diferente. Shen Yuan, registrando lentamente lo que había dicho el protagonista, abrió la boca con un aullido de sorpresa mientras múltiples pares de garras lo agarraban, arrojándolo sobre la mesa después de empujar el pergamino y la tinta. Black chapoteó en el suelo, olvidado, mientras Shen Yuan se retorcía contra las garras de los demonios. Luego, algo húmedo golpeó la lengua de Shen Yuan e inmediatamente se cayó. Los ojos de Shen Yuan se movieron contra la quietud del resto de su cuerpo cuando Luo Bingel retiró su mano, lamiendo la sangre que goteaba de su dedo, y Shen Yuan entendió de inmediato. Otra vez. ¿Me alimentaron con sangre de demonio celestial por tercera vez? Una fuerte punzada de pánico se apoderó de Shen Yuan, pero estaba encerrado dentro de su propio cuerpo a instancias de los parásitos sanguíneos de Luo Bingel, que lo obligaron a permanecer quieto sobre la mesa. A pesar de que esta era, técnicamente, la segunda vez que un Luo Bingel lo alimentaba con sangre, esta vez se sintió diferente. Esta vez, Shen Yuan sintió miedo. De repente, el estómago de Shen Yuan se cayó, y lentamente se dio cuenta de que esto no era solo terror, sino que su estómago en realidad se estaba cayendo. Los parásitos de la sangre de Luo Bingel inundaron todo su cuerpo de muerto viviente y lo destrozaron por dentro. El dolor era inmenso, aunque sus nervios, deteriorados y marchitos como estaban, no reaccionaban a los estímulos con tanta fuerza. Esto solo significaba que el umbral de dolor de su cuerpo era más alto. Así, mientras que un cadáver feroz no sentiría el dolor de las heridas que un humano vivo encontraría insoportable, había un punto en el que incluso alguien muerto gritaba. Y Shen Yuan lo hizo, mientras los parásitos de la sangre de Luo Bingel le desgarraban el estómago para mostrar sus órganos como una grotesca canasta de frutas ante el emperador demonio celestial. La cabeza de Luo Bingel se inclinó hacia un lado mientras miraba a Shen Yuan gritar. Los ruidos guturales y guturales rebotaban en las paredes de la habitación. El protagonista rápidamente extendió su mano mientras uno de los asistentes se adelantaba para amordazar al cadáver que lloraba, deteniendo en cambio el ataque de sus parásitos de sangre. Entonces, ¿todavía puedes sentir dolor? Luo Bingel reflexionó, el cuerpo de Shen Yuan temblando a pesar de las instrucciones de los parásitos de la sangre que sujetaban sus brazos contra la mesa. Los ojos blancos de Shen Yuan estaban muy abiertos, los globos oculares temblaban y la visión vidriosa.
y apenas podía concentrarse cuando el rostro de Luo Bingle apareció a la vista mientras se inclinaba sobre la mesa para mirar a Zhen Yuan más de cerca. Una hormiga bajo una lupa caliente, así era como se sentía Zhen Yuan. Puedes sentir dolor, pero no puedes llorar, continuó Luo Bingle, extendiendo la mano para tocar el rabillo seco del ojo de Zhen Yuan. Zhen Yuan se mordió la lengua, el movimiento visible a través de su mejilla desgarrada, y Luo Bingle lamió la punta de su perro con intriga. ¿Cómo? ¿Es que testarudez? ¿Desafío? Tú,